voy a explicar la parte del nuevo proyecto que vamos a empezar. No sé cómo lleváis los dos anteriores, espero que el primero se acabara bien y el segundo, ya he visto que hay gente que medio lo tiene encarrilado, o sea que por eso básicamente voy a empezar ya con el tercero, ¿vale? Para que no haya nadie parado. Vamos a empezar con las primas. Ya más o menos habéis cogido un poco de soltura con el medio de campo, tenéis un poco más claro cómo podéis hacer algunas medidas, en fin, ya no resulta extraño. Ya podemos empezar a darle un poco más de caña y ya centrarnos más en unas instalaciones reales. Vamos a empezar por las primeras instalaciones y las más sencillitas de todas, ¿vale? Hay una clasificación aquí que tengo por aquí. Básicamente, cuando hablamos de instalaciones de radio y televisión, son las que vamos a empezar nosotros ahora mismo a trabajar, podemos hablar de dos grupos fundamentales, ¿vale? Y vais a ver por qué se diferencia en esas dos partidas. Se diferencia básicamente en instalaciones individuales e instalaciones colectivas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra fundamental? ¿Qué diferencia crees que hay fundamental? Sí, efectivamente, una y las otras son muchas, ¿vale? Esa es fundamentalísima. ¿Eh? Exactamente, ¿vale? Ese es el tema. Unas están dentro del ámbito del Real Decreto de ICT y las otras no. Acordaros que para que una instalación de nueva construcción deba de llevar legislado un proyecto de telecomunicaciones, debe de haber distribución horizontal, es decir, que haya más de un propietario, que se tenga que constituir una comunidad de propietarios. Por tanto, hace falta una instalación común para esos propietarios. En el caso de que sea una vivienda unifamiliar, una casa sola, pues no se contempla cumplir la legislación en ese caso. ¿Qué quiere decir con eso? Que no hay que cumplir las normativas que el Real Decreto nos dice, pero la instalación hay que hacerla. Es decir, una persona que se vaya a una casa al campo a vivir, no quiere decir que no vaya a ver la tele. Igual, va a tener que tener sus tomas de televisión, si hace falta poner un sistema de amplificación habrá que ponerlo, habrá que poner una Yagi, es decir, habrá que hacerlo exactamente igual, solo que habrá que dimensionarlo al tamaño de esa instalación, que es mucho más sencilla. Os podéis imaginar que no tiene la complejidad que pueda tener una instalación colectiva de un edificio de 10 plantas o de 5 plantas o de lo que sea. Esa es la principal diferencia, ¿vale? Entonces, nosotros ahora mismo vamos a empezar con las más simples, ¿vale? Que son las instalaciones individuales. Y vamos a empezar trabajando en una instalación individual. Vamos a diferenciar entre instalaciones de tres tipos, ya sea individuales o colectivas, en las que puede haber una instalación de radio y televisión. Principalmente hablamos de instalación MATV, SMATV o KTV, ¿vale? ¿Qué significan esas siglas? Pues cuando nos referimos a MATV nos estamos refiriendo a instalaciones de radio y televisión terrestres, principalmente. Es decir, antena Yagi, antena de FM y lo que conlleva la instalación de esa antena detrás, ¿vale? SMATV, la S que se le añade viene a significar instalaciones de satélite. Es decir, lo mismo, pero para la captación, adaptación y distribución de servicios de televisión por satélite. Eso se refiere a una instalación SMATV, ¿vale? Y KTV, que no son las que vamos a ver ahora, pero que las veremos también, se refieren a servicios, acceso de los abonados a servicios de radio y televisión, pero por cable. Si os dais cuenta, diferencian el modo de acceso. No es a través de onda, sino que viene el servicio de televisión por un cable hasta tu casa. Ejemplo, redes HFC, redes híbridas, es decir, o no, para que nos entendamos, ¿vale? A eso me refiero con instalaciones KTV. Las veremos al final. Ahora nos vamos a centrar en las instalaciones MATV de instalaciones individuales. Luego pasaremos a instalaciones MATV de instalaciones colectivas y luego veremos las instalaciones de satélite, las SMATV, para luego terminar con las instalaciones por cable. Un poco para que os hagáis una idea de lo que vamos a ver, ¿vale? Y dentro de las instalaciones estas, que son las que más variantes tiene, pues iremos viendo los diferentes modelos y los diferentes tipos en función de los sistemas de amplificación que se instalan, ¿vale? Porque aquí lo que varía muchas veces, las antenas son las mismas, las tomas se suelen utilizar las mismas, a lo mejor la red de reparto sí que es distinta, pero lo que varía en la mayor parte de los casos es en los sistemas de amplificación, es decir, los amplificadores que se ponen para que las señales de televisión lleguen a las tomas con nivel correcto, ¿vale? Entonces, centrándonos en la instalación individuales,
antes de empezar con cualquier instalación de ICT, lo primero que tenéis que tener claro son las diferentes partes que tiene todo infraestructura de telecomunicaciones. Ya vamos a pensar en una infraestructura fuera Real Decreto, ¿vale? ¿Qué debería de contar cualquier instalación de radio y televisión que nosotros instalemos el día de mañana? Bueno, pues esto ya un poco lo hemos visto, lo vimos para las instalaciones de telefonía, ¿vale? Pero si recordáis, hablamos un poco de las partes, los recintos, las redes, ¿os acordáis? Eso ya lo vimos un poco, ese dibujo ya lo vimos. Pero en este caso, los servicios de radio y televisión para instalaciones MATV, el acceso es por los tejados, es decir, por las azoteas. Es decir, los sistemas de captación, que será el primer elemento que nosotros vamos a encontrar en estas redes, en esta infraestructura, a esa zona, a esa parte tan importante de la instalación, es lo que nosotros vamos a llamar los sistemas de captación. ¿Y qué van a contener esta parte de la instalación? Pues principalmente las antenas, ¿vale? Lo que pasa es que las antenas por sí solas pues, no se pueden poner. ¿Por qué? Porque necesitan una serie de soportes para fijarlos, ya sean mástiles, torretas, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya estáis viendo vosotros el mástil, si os habéis fijado cómo está puesto, y luego subiremos, no sé si habéis subido arriba, a ver la torreta que tenemos puesta arriba, que ya subiremos a verla, ¿vale? Ahí tenemos una torreta con unos vientos, en fin, una serie de infraestructuras para que veáis realmente cuando hace falta altura, porque muchas veces con el mástil no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque ya habéis visto que estas instalaciones necesitan visión directa con el repetidor. Si tengo un edificio delante, por lo que sea, tengo que subir el mástil, y si el mástil es demasiado alto, el mástil por sí solo no se va a sustentar. Es decir, no puedo poner mástiles de más de 6 metros por la cara. ¿Por qué? Porque viene una racha de viento y ¡paf! Lo que hacemos, lo que hablábamos el otro día, ¿vale? ¿Qué se hace? Montar estructuras de torretas, ¿vale? Que le den más fijación, más fuerza al mástil y podamos elevarlas más hacia arriba, ¿vale? Pero esa parte del medio lo vamos a tocar, Sí, lo voy a tocar, Arriba está, luego iremos, ¿vale? Sí, con Miguel, entre el módulo y el de Miguel de radio del año que viene, vaya a estar más arriba que aquí, ¿vale? Eso sería la parte, digamos, de entrada de las señales al edificio, ¿vale? Siguiente apartado importante, o siguiente parte importante en esta infraestructura, es lo que se denomina la cabecera o equipamiento de cabecera. ¿A qué denominamos cabecera de la instalación? Pues la cabecera de la instalación es la zona de la instalación donde se van a situar los sistemas de amplificación, ¿vale? Tened en cuenta lo que os dije el otro día, por sí solo muchas veces la señal que se capta por la antena no es suficiente para llegar con unos determinados niveles de calidad a las tomas. No es suficiente, la señal se va atenuando al pasar por determinados elementos y me voy a quedar sin señal. ¿Qué necesito para llegar con unos determinados niveles? Que ahora veremos qué niveles son, porque eso sí está establecido por ley. ¿Qué necesito? Pues necesito aumentar esa señal, es decir, subirla, amplificarla. ¿Y eso cómo se hace? Pues con sistemas de amplificación. De hecho, el objetivo fundamental en nuestras prácticas va a ser elegir el sistema de amplificación y adaptar o configurar el sistema de amplificación para que la señal de la antena llegue con nivel suficiente a todas las tomas de la instalación. Ojo, a todas. Pues no se puede llegar a una silla, a otras no. O no se puede llegar bien a una y mal a otra. Tengo que llegar a todas con unos niveles adecuados, ¿vale? Eso sobre todo es un condicionante importante en el diseño de la instalación, cosa que a vosotros no afecta tanto porque a vosotros el proyecto os lo dan. Vosotros lo único que tenéis que hacer es montarlo, ¿vale? Como instaladores me refiero a telecomunicaciones. Pero sí que os viene bien entender cómo se diseña eso, porque luego a la hora de instalarlo lo vais a comprender mejor, ¿vale? Por tanto, esos equipamientos de cabecera, ¿dónde queréis, en qué recinto queréis que se van a situar? De los recintos de telecomunicaciones que ya conocéis. ¿Dónde? En el RIT, correctamente, aquí, ¿vale? En el armario que tenemos en las zonas superiores, si es que existe RIT, ¿vale? Acordaros las instalaciones unifamiliares que no había ni RIT ni RITI, había RITU, pues en ese caso se situarían en el RITU, ¿vale? Principalmente, por regla general, pues la mayor parte de las instalaciones al final cuentan con RIT y con RITI, pues se van a situar arriba, en el RIT, ¿vale? Eso es lo que se denomina el equipamiento de cabecera. Y las antenas, pues yo las llevaré directamente a ese sistema de cabecera y ahí las amplificaré y las procesaré para posteriormente lanzarlas a lo que se denomina la red de reparto, que es la tercera pata de esta instalación, ¿vale? La red de reparto,
se puede indicar o se puede seccionar en diferentes partes, ¿vale? Bueno, he metido aquí la realimentación, esto no es cierto, ¿vale? De hecho está mal. La realimentación no forma parte de la red de reparto. Lo que pasa es que la he metido como otra parte más de red. Pero la red de reparto es a partir del sistema de amplificación. A esto, de aquí en adelante, lo que se considera red de reparto. ¿Y qué tramos conocéis vosotros de red de reparto? Conocéis el tramo vertical con el que se baja la señal por cada una de las plantas, ¿vale? ¿A ese red cómo se le denomina? Red de distribución. Cuando llega una planta y tengo que derivar señal a alguna de las viviendas de esa planta, ese tramo de red, que sería este, ¿cómo se le llama? Red de dispersión. Y desde el recinto del interior de la vivienda, es decir, el RTR, acordaros, hasta cada una de las tomas de la estancia de la casa, tenemos otro tramo que es este, que se denomina red interior de usuario, efectivamente. Todos esos son tramos de cable y en medio de ellos encontraré dispositivos que me van a ir repartiendo y derivando la señal para dejarla pasar, repartirla en 2 partes, en 3 partes, en función de a los sitios donde tengamos que llegar. ¿Vale? Ese tramo de red en su mayor parte es un tramo de pérdidas. Porque nos encontramos cables, nos encontramos repartidores, nos encontramos PAU, nos encontramos tomas. Es decir, nos vamos a encontrar elementos que lo único que van a hacer es ir atenuando la señal. Por eso necesito un sistema de amplificación. Porque tengo que ir derivando señal a todos los usuarios del edificio y eso me va a suponer introducción de pérdidas. Aparte de las pérdidas propias que introduce el cable, que todos los cables tienen sus propias pérdidas. ¿Vale? Eso lo vamos a ir trabajando en este proyecto. Por tanto, ya entendéis un poco mejor por qué es necesario un sistema de amplificación. ¿Vale? ¿Sí? Vale. ¿Qué me dice a mí el reglamento sobre niveles en toma que debo de cumplir? Vamos a empezar con este parámetro. Hay más parámetros de calidad de las señales en las tomas, pero vamos a empezar con el más simple de todos, que es el nivel en toma, para que entendáis vosotros por qué se hace esto. Fijaros, el reglamento nos dice que para los servicios de radio y televisión que están en la banda hasta los 860 MHz, en lo que se denomina QFD-MTV, que es la señal de TDT, debo de cumplir unos niveles en toma de entre 47 y 70 dB microvoltios. Ojo, que dice mínimo y máximo. Iros quedando con estos numeritos porque esto lo vais a ver un montón de veces y lo vais a necesitar muchas veces a lo largo de la práctica. Todas las tomas de la instalación que montéis, todas, deben de tener un nivel, cuando yo mida con el medio de campo en toma, de por lo menos 47 dB microvoltios y no más de 70 dB microvoltios. ¿Qué pasa si tengo menos de 47? Más potencia al amplificador. Es decir, me quedo sin señal. Esto es un nivel con un cierto margen, es decir, puede ser que en alguna toma tengáis 45 y la señal de televisión se vea. Ya no solo depende del nivel que llega, sino de la calidad, de otros parámetros de calidad de la señal que veremos luego, y también del receptor de TDT. No todas las teles son igual de sensibles y todas las teles, los sintonizadores de TDT, trabajan igual. Es decir, puede ser que con un nivel inferior yo vea la tele, pero no estaré cumpliendo lo que me dice la normativa. La normativa me dice que si me mantengo dentro de entre 47 y 70, me aseguro que la señal de TDT se va a decodificar en los receptores de televisión que tenemos en esa toma. Y digo que no puede ser menor de 47 ni tampoco mayor de 70. ¿Por qué? Porque imaginaros un edificio de 10 plantas donde el amplificador es único para todo el edificio. Es decir, yo no pongo un amplificador para los de la 10ª planta, otro amplificador para los de la 9ª, otro amplificador para los de la 7ª. No, hay un amplificador para todos. ¿Y el amplificador cuántas ganancias tiene? ¿Cuántas ganancias se pueden configurar? Pues se puede configurar una. Es decir, yo puedo hacer que el amplificador amplifique 10, 20, 30, 40 decibelios, lo que yo quiera, pero es un aumento de señal para todos los vecinos. Imaginaros si yo le meto mucha caña al amplificador, porque digo, es que si no le meto caña, no me va a llegar la señal al final, a la última planta. ¿Qué crees que va a pasar en la primera planta? En la 10ª planta, perdón, que es la zona más cercana al amplificador. Porque es muy probable que sature. ¿No?
¿Y qué pasa si satura? Es decir, si me sobrepaso los 70 de microvoltios en toma de esa planta. Pues que eso es el mismo efecto que el falta de señal, que es se deja de ver la tele. Si se satura, como si se faltara señal, el efecto de cara al usuario es el mismo, que es que la señal pierde calidad y al perder calidad deja de verse. La TDT o se ve o no se ve. Es verdad que tiene momentos de parpadeo, de pixelado. Cuando veáis eso es un indicio de que la señal no está llegando con suficiente calidad. ¿Vale? Dime, Salva. Por ejemplo, si dices que me da más potencia, Ajá. lo bajo te llega bien, pero ahí sobrepasa, ¿Qué crees que habrá que hacer? habría que atenuar en la parte de la línea esa. Hay que hacer un diseño de la instalación con pérdida escalada, es decir, los repartidores o derivadores, ya veremos qué es lo que se pone, de la planta décima deben de tener muchísimas más pérdidas que los repartidores derivadores de las últimas plantas. ¿Tendría la red de dispersión o la red de distribución? Ya lo verás, ya lo verás. Pero hay atenuadores también. Sí, también hay atenuador, efectivamente, hay un elemento que atenuador, pero no se hace así, ya lo veréis cómo se hace, ¿vale? No adelantéis, yo os he puesto en conciencia para que veáis que realmente también hay problemas con el tema de la saturación, lo vamos a hacer, no os preocupéis. Eso lo vamos a ver cuando veamos las instalaciones colectivas, para que veáis cómo se hace una instalación colectiva. Se hace a través de un elemento que se llama un derivador, ¿vale? Un derivador, ya veremos lo que es, no me quiero adelantar ahora, dime, Adrián. No, yo era para decirte si se podía poner un amplificador verde arriba del tubo como abajo. Se pueden poner amplificadores intermedios, porque luego hay instalaciones donde, aun metiendo un sistema de amplificación en cabecera, no se llega con suficiente señal a algunas tomas. Entonces, es posible meter amplificadores intermedios. O, por ejemplo, imaginaros las instalaciones unifamiliares. En las instalaciones unifamiliares de casa 2A, las tiradas de cable que hay que tirar son mucho más largas, porque el recorrido que tiene que hacer la red es mucho mayor. Es muy normal que en ese tipo de instalaciones se tenga que instalar el sistema de amplificación intermedio, ¿vale? Es posible, ¿vale? Se puede hacer. Luego hablaremos de eso cuando veamos un poco cómo avanza el tema, porque en las fotos que os enseñé de las instalaciones colectivas, esa del edificio ese de casas que os enseñé, ahí hay amplificadores intermedios, ya lo veremos, ¿vale? Sí, porque aquí hay mucha casuística especial, depende de qué caso, ¿vale? Ya lo iremos viendo poco a poco. Bueno, pues quedaros ahora mismo con este nivel, porque lo vais a necesitar en la práctica que vais a empezar a montar. Por tanto, si yo os dijera, ¿cuál es el nivel que creéis óptimo que debería de haber en todas las tomas? El nivel más óptimo de señal que debería haber en toma, ¿cuál creéis que debería ser? La mitad, un punto intermedio entre estos dos, ¿no? Eso es exactamente 58,5 dB microvoltios, ¿vale? Que es la mitad. De justo ese valor hay la misma distancia, hasta 47 y hasta 70. 58 dB microvoltios. Si yo consiguiera que en todas las tomas hubiera 58,5 dB microvoltios en todas las tomas, la instalación la he clavado. La he clavado. Cosa que no va a ser posible. Pero bueno, claro, tened en cuenta que no todas las tomas tienen las mismas pérdidas, porque no todas las tomas tienen los mismos metros de cable. Entonces, es difícil llegar a ese acuerdo, pero fijaros que el margen es amplio. Es decir, yo puedo tener una toma 60, en otra puedo tener 50, en otra puedo tener 47, en otra puedo tener 70. Si estoy dentro de los márgenes, la instalación es correcta. Con eso es lo que quiero que os quedéis, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Vale? Muy bien. Eso es para empezar, ¿vale? Eso para que os quede claro. Fijaros, me voy otra vez a la transparencia que estaba antes. ¿Cuál es la primera instalación que vamos a montar nosotros en la práctica que os he propuesto, en el proyecto 3 que os he propuesto de este tema? Pues vamos a empezar con una instalación individual, ¿vale? Con lo que se denomina sin capacidad de ecualización, ¿vale? ¿Qué significa esto sin capacidad de ecualización? ¿Qué entendéis vosotros por un ecualizador? ¿Qué entendéis por un ecualizador? ¿Alguien sabe lo que es ese aparato? Sí, eso es. ¿Y qué hace ese aparato? Controlar. ¿Qué controla? El nivel. ¿El nivel de qué? Vamos.
El nivel de sonido, pero ¿cómo afecta el ecualizador a los niveles de sonido? ¿Todos los sonidos por igual? No, hombre, Sube los cada bajos uno su y baja los mesa altos. con la mesa. Si tú estás ajustando bajo y alto de diferentes maneras, estás ecualizando. ¿Y qué es cuando tú ecualizas un sonido? ¿Qué estás haciendo? Estás aumentando una frecuencia o disminuyendo una frecuencia con respecto a otras. A mí me interesa que suenen más la batería, el bajo, el bombo, pues aumento la amplificación de los graves, de las frecuencias bajas, que son las frecuencias que están en el espectro en la parte más baja. Y si quiero aumentar el nivel de los agudos, las voces, los instrumentos, lo que hago, amplifico la parte alta de frecuencia. Es un amplificador selectivo por frecuencia. Fijaros, eso aplicarlo a los canales de televisión. ¿Cómo me llegan a mí los canales de televisión por la antena? Pues os llegan en una serie de canales diferentes en frecuencia, ¿verdad o no? En el 29, en el 36, en el 38, así hasta el 59, ¿cierto o no? Esos son diferentes frecuencias, desde los 470 MHz hasta los 800 MHz. ¿Qué es lo que hace un sistema sin capacidad de ecualización? Pues un sistema sin capacidad de ecualización lo que hace es que metes un amplificador y todos los canales lo amplificas por igual. Yo voy a meter un amplificador, que es el sistema más sencillo de amplificación que existe, que es meter un amplificador que me sube todos los canales por igual. Es decir, no es selectivo, para nada. ¿Entendéis? Por eso no ecualiza, porque no diferencia entre el canal 38, el 39 y más. ¿Por qué me interesa a mí muchas veces ser selectivo al amplificar? Porque no todos llegan con el mismo nivel, ya lo estáis viendo. Lo habéis medido, habéis visto que todos no llegan con los mismos niveles. Entonces, si uno llega más alto, ¿para qué lo voy a amplificar tanto? No es necesario. Y si uno llega más bajo, lo tendría que amplificar más que uno que llega alto. Este equipo no hace eso. En ese aspecto es tonto. Pero es más barato. Y en algunos casos se puede poner. ¿Por qué? Pues porque no es necesario, porque amplificando todos por igual, yo conseguiré que haya los mismos niveles en toma que hemos establecido antes, de 47-70. Eso es un sistema sin ecualizar, que son los sistemas de amplificación más tontos que existen. Y a eso se le denomina, bueno, hay diferentes tipos. El que nosotros vamos a empezar en esta práctica es lo que se denominan los amplificadores de mástil, que son unos aparatitos que se colocan en el mástil, como su propio nombre indica, unas cajas que se colocan en el mástil, se atornillan al mástil, la señal de la antena se mete en este aparato, tienen un potenciómetro para regular la ganancia y yo regulo cuánto quiero amplificar todos los canales. Pero eso es lo que hemos estado haciendo en la otra práctica, un aparato de eso, ¿no? ¿En qué práctica? ¿La del medio de campo y la Yagi? No usa nada de eso todavía. Todavía no usa nada que tengas que regular, ¿o sí? No. Tú has cogido el medio de campo, has medido con la antena, pero todavía no hemos amplificado. Lo único que hemos hecho es montar las antenas, medir diferentes cómo llegan las señales y poco más. Pero no hemos amplificado, no hemos aumentado la señal. Lo único que hemos metido es la amplificación que me da la antena, pero la antena en sí es la propia antena, ¿vale? No amplificación electrónica, ¿vale? Esto ya es amplificación electrónica. Es decir, de alguna manera esto está aumentando la energía de la señal que le llega por la antena, ¿vale? Bueno, pues es la práctica que vamos a empezar. De hecho, la práctica se llama instalación individual con previo de mástil o preamplificador de mástil. Luego hay otros tipos de amplificación. Por ejemplo, en vez de poner el amplificador en el mástil, el previo, pues se puede poner en el interior de la vivienda, ¿vale? Son otros tipos de amplificadores, pues por temas de, a lo mejor por temas de no le afecte tanto las condiciones atmosféricas. Estos aparatos, al estar dándole el sol todo el rato, pues tiene que tener, quizás sea un poco más caro en ese aspecto. Si yo me pongo el amplificador en mi casa, eso no lo tengo que controlar, ¿vale? ¿El amplificador tiene protecciones? ¿El qué? ¿El amplificador sí tiene protección? O sea, ¿A qué te refieres con protección? por ejemplo, como los tipos de cables. Los tipos de cables, por ejemplo, exterior tienen protección solar o de... Sí, deberían, claro. Eso tiene una tabla que es la IP no sé qué, y eso, los plásticos y las carcasas pues deben de ser que no entre el agua dentro de ellas. En fin, debe de cumplir una características de incidencias solares para que los plásticos no se corrompan. Aún así, con el tiempo, pues, los materiales son muy sensibles, sobre todo en zonas que son muy castigadas, como por ejemplo aquí que da mucho el sol, o en zonas en la playa con el tema del salitre. Todo eso ataca mucho a todo esto. Y las antenas se oxidan, si hay un golpe
la pintura protectora empieza a descascarillarse por allí, entonces poco a poco parece que no, pero esos elementos con el tema, con las condiciones atmosféricas terminan por cascar y hay que cambiarlas. Por ejemplo, el tema del cable, es muy importante que tengáis claro que no se puede poner un cable de interior en este tramo de cable, ¿vale? Yo puedo poner cable de interior por esta zona, pero el cable de interior no tiene nada que ver con el cable de exterior. El cable de exterior son plásticos mucho más duros, resistentes mucho más resistentes a la acción del sol. Es decir, yo pongo un cable de interior en una toma desde la antena hasta el interior de la vivienda y a los 3 años, a los 2 años, yo os digo, lo tenéis que cambiar. Porque están rotos. Los plásticos es que se descascarillan directamente, ¿vale? Entonces, cuidado. Nosotros las instalaciones las vamos a hacer la mayor parte de ellas con cable de interior, pero que tengáis claro que eso así no, por lo menos en la parte exterior habría que buscar un cable que es el mismo, que la instalación se hace igual. La única diferencia es la calidad del cable, ¿vale? Bueno, fijaros, otro elemento que no he comentado, porque he dicho que esto es una amplificación. Fijaros, aquí la antena, yo meteré la señal que sale en la antena, la preamplificaré, sacaré señal directamente ya por aquí, amplificada, y aquí, bueno, aquí tenemos las tomas, fijaros, de la casa, que será algo parecido a lo que nosotros montemos. En principio hemos montado una instalación de 2 tomas, luego le meteremos una tercera, y tenemos un elemento que la reparte, un repartidor, que es algo muy simple. Un repartidor, tiene una entrada y varias salidas, y lo que hace es pues, repetir en la salida lo que tiene en la entrada. Ya está. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Pues esto es lo que se denomina la fuente de alimentación. Os he dicho que este aparato aplica una amplificación electrónica. Es decir, hace falta alimentarlo de alguna manera para que funcione. ¿Cómo lo alimento? ¿Cómo llevo corriente yo aquí al mástil de antena? Con la fuente de alimentación. ¿Y cómo le lleva la fuente de alimentación corriente al amplificador de antena? Al enchufe. Sí, pero esto se conecta a un enchufe, ¿vale? La fuente de alimentación la ponemos dentro de la casa y al lado un enchufe para enchufarla. ¿Y cómo le lleva la alimentación esto al amplificador de mástil? Por el coaxial. ¿Por dónde? Por la malla. Por la malla. Por la malla circulará la alimentación, que es una alimentación continua, entre los 12 y los 24 voltios aproximadamente. Y el preamplificador recibe esa alimentación y puede trabajar. ¿Vale? Es como si yo le entrego una pila por la malla. ¿Vale? ¿Hay aparatos de esos que tengan su propia alimentación? ¿Con batería te refieres? Puede ser que exista. Yo no lo he visto, pero puede ser. El problema de eso es que cuando se acabe la batería, ¿qué hace? La cambia, pones por pilas, ¿no? Pero eso por pilas va a durar poco. Placas solares, quizás lo inventas y te forras, ¿sabes? Yo no lo he visto, si no lo he visto porque mucha tirada no creo que tenga. Puede ser que exista, no te digo que no. Bueno, pues esto va a ser el primer elemento de amplificación que vais a trabajar vosotros. Voy a dar preamplificador, voy a dar la fuente, voy a dar el repartidor y os voy a dar las tomas para que empecéis a instalar cositas, ¿vale? Empecéis a probar estos elementos y a ver realmente cómo se instalan y que veáis que podamos medir a la salida de la antena, a la entrada del preamplificador, a la salida del preamplificador, en fin, que veamos una serie de cosas y de parte de la instalación que resulta interesante. Bueno, por comentar algo más del preamplificador, se suelen colocar, ya os digo, fijaros, no sé si se ve muy bien la foto, pero lo tenéis aquí, no se ve demasiado bien, pero bueno. Hay una cajita que lo único que se hace es que la señal de la antena pues se lleva al preamplificador ese y ya está. ¿Cuándo se va a utilizar el preamplificador? Pues ahí tenéis las dos condiciones. Cuando evidentemente la señal de la antena pues sea débil, imaginaros una zona de recepción que está bastante alejada del repetidor y la señal que me está llegando no es lo mismo si yo recibo señal del castillo aquí que si la recibo en el centro comercial. Hay una distancia de por medio, las ondas que se están desplazando se van atenuando también con la distancia. Es decir, evidentemente habrá mucho menos nivel de señal en el centro comercial que aquí. ¿Vale? Pues si a la salida de la antena el nivel es débil, voy a necesitar de un preamplificador. Porque si la señal a la salida de la antena es débil, ya estoy empezando mal. Ten en cuenta que si no puede llegar con suficiente señal a la toma, porque es débil, pues al final la señal débil, si se sigue atenuando, al final pierde un montón de calidad. Entonces, ¿qué hago? Pues antes de que empiece a perder calidad, la amplifico, la subo. Para eso coloco un preamplificador de mástil, ¿vale?
Bueno, y si dice que si la señal es elevada a la salida, pero hay un pobre CN, ya veremos qué es todo el CN, ¿vale? Ahora mismo no quiero liaros con eso. Bueno, cosas en las que os tenéis que fijar cuando os dé el preamplificador de mástil. Tenéis que saber, según el catálogo del fabricante, cuál es su ganancia máxima y cuál es su nivel de salida máximo en dB microvoltios. Fijaros que os está diciendo cosas en dB y en dB microvoltios. Esto es el nivel que no va a poder superar nunca a la salida. ¿Dónde va a estar? Pues 100, 105, 110 dB microvoltios máximo. La mayor parte de los preamplificadores suelen estar en esos márgenes de nivel de salida. Es decir, más de eso no os vais a encontrar. Y la ganancia es pues, la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Los que nosotros vamos a trabajar están en torno a los 40 dB. ¿Eso qué significa? Que si le entra 60, ¿cuánto tiene la salida? 100. Si le entran 60 dB microvoltios y amplifico 40 dB, el resultado es que a la salida tengo 100. ¿Lo veis? Una conversión, un cálculo fácil. ¿Vale? Para eso tenéis que haber trabajado ya un poquito los problemas de decibelios, para entender estas cosas, ¿vale? Espero que lo hayáis trabajado. Bueno, pues estos dos parámetros son fundamentales. Este también, pero ahora mismo no me interesa demasiado, que lo tengáis claro, ¿vale? ¿Dónde se pueden colocar? Pues en la caja, fijaros, yo puedo quitar la caja a la antena, los hay sustituyen al balun, a la caja antena, y puedo colocar uno en la antena. O directamente en el mástil, ¿vale? Nosotros los que vamos a trabajar son estos. Y según cómo amplifiquen, pueden ser o sin ecualizar o ecualizadores, es decir, que amplifiquen algunos canales más que otros. Esto ahora mismo no lo vamos a montar, lo que se llaman los canalizados. Vamos a trabajar con amplificadores sin ecualización, lo que se denominan también amplificadores de banda ancha. Es decir, amplifican toda la banda de TDT por igual. ¿Vale? Bueno, pues un poco esa es la idea del preamplificador. ¿Qué es lo que quiero que hagáis ahora? Os he puesto un enlace en la comunidad, ¿vale? Si no, os metéis directamente en el blog. Bueno, ahí tenéis un poco los objetivos de la práctica, que es diseñar e instalar una instalación MATV, que es lo que he contado, sin capacidad de ecualización, que seamos capaces de manejar e instalar un amplificador de mástil, que seamos capaces de trabajar también con mezcladores de mástil, que será una ampliación de la práctica, que seamos capaces de manejar e instalar tomas y realizar medidas, ¿vale? Que ya estamos haciendo algunas. Ahí tenéis los elementos que vamos a necesitar y se os irán pidiendo a medida que los vayáis utilizando. Por poneros en situación. Aquí tenéis un poco la idea, ¿vale? No sé si estáis dentro, pero lo que os pide la práctica es que vamos a suponer esta instalación. Esa es la idea, ¿vale? Yo os voy a dar estos elementos. Aquí tenéis la antena Yagi, que ya os la he dado. Aquí tenéis el preamplificador de mástil, que es el modelo Fagor ese que tenéis ahí. Su fuente de alimentación y a la salida de la fuente de alimentación las dos tomas que vamos a poner. Fijaros, no tiene repartidor la instalación. ¿Sabéis por qué? O porque la propia fuente de alimentación actúa de repartidor. La fuente de alimentación entrega la alimentación, como he dicho antes, a través del cable al preamplificador. Es decir, aquí de alguna manera esta fuente la tenemos que conectar a 220, a 230, y a la vez tiene dos salidas. Como tiene dos salidas, en principio no necesitamos repartidor. Si tuviera una sola salida, es decir, el cable entra por aquí y sale por aquí, pues sí que necesito repartir, porque tengo que llegar a dos tomas, ¿vale? Pero en principio, como tiene dos salidas, no vamos a necesitar repartidor. Si no, ya os digo que si fuera necesario habría que ponerlo. Y vamos a poner pues dos tomas, en principio dos tomas finales, que lo único que hacen pues un conector para poder enchufar un receptor de TDT y punto, ¿vale? O un televisor, o el medidor de campo. Aquí tenéis un poco la idea de dimensiones. Tened en cuenta que esto lo vamos a hacer pues en el tablero de estos metálicos, vamos a ir montando todos los elementos y los metros de cable que, como podéis entender, no son normales, es decir, al final estamos poniendo cables de medio metro, de 40 centímetros, que no es lo normal en una instalación. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que las pérdidas que introducen los cables no las podemos tener en cuenta, porque no tenemos cable en la instalación real. Entonces, ¿cómo vamos así? Si no tenemos pérdida de cable, ¿para qué pongo un amplificador? Es decir, si al final la mayor parte de las pérdidas en una instalación viene por el cable, por las tiradas de metros, es la razón fundamental por la que se amplifica una señal. Si hacemos una instalación y no tenemos pérdida, ¿para qué pongo un amplificador? Bueno, no pasa nada. Vamos a simular las pérdidas. ¿Cómo las vamos a simular? Pues con un atenuador. Lo que voy a hacer es que os voy a dar un atenuador y lo voy a colocar aquí.
Un atenuador es un elemento que lo que hace es atenuar la señal. ¿Dónde me interesa poner a mí el atenuador? Lo he dicho aquí, pero ¿lo podría poner aquí? Sí, pero no. Tened en cuenta que lo que os he dicho antes, la señal que me viene en la antena es una señal débil, en teoría, baja. Si yo le meto aquí el atenuador, la voy a poner más débil todavía. Con lo que no interesa, va a perder mucha calidad y no voy a poder recuperarla después al amplificar. No penséis que si la atenúo y luego la amplifico, vuelve a estar como estaba. No, falso. Siempre la señal, si yo la amplifico antes de que se atenúe, mantendrá mejor las características de calidad que si primero se atenúe y luego la amplifico. Eso que se os meta la chirimoya, ¿vale? Es mucho mejor amplificar antes y luego atenuar que atenuar y luego amplificar. Mucho mejor, ¿vale? La calidad de la señal, sobre todo en este caso la TDT, pues se va a ver mucho menos afectada. Entonces, el preamplificador, el atenuador lo vamos a poner después de amplificar. Es decir, yo voy a coger esta señal, la voy a amplificar X dBs y luego la voy a atenuar. Porque es que si no, voy a tener un exceso de señal aquí que me salgo, ¿vale? Voy a tener aquí más de 70 seguro. Si no atenúo, no me va a dar eso. Entonces, os voy a dar un atenuador, concretamente un atenuador variable, y lo voy a ajustar a que atenúe 20 dBs, que es una atenuación más o menos fuerte, para que lo que tengamos en toma sea una cosa más realista. ¿Vale? ¿Me entendéis un poco el caso? Es decir, tened en cuenta que con lo que estamos trabajando. Entonces, esa es un poco la idea de la instalación. Se os van a ir haciendo preguntas. Pues, ¿qué nivel hay a la salida de antena? ¿Cuánto habría que amplificar si queremos que la toma haya 58 dB y medio? Una serie de cuestiones que quiero que hagáis ahora mismo. Antes de empezar a montar, lo primero vamos a hacer un estudio de cálculo. Vamos a hacer medidas calculadas de la instalación. Esto, si habéis hecho los problemas de decibelio, os resultará mucho más fácil. Si no lo habéis intentado, los problemas de decibelio os va a resultar mucho más difícil. Así que esto es lo primero que tenéis que hacer, ¿vale? Como esto, el que vaya terminando esto que me lo diga, y puedo empezar a darle material y puede seguir avanzando y empezar a montar cosas. Y las dudas que tengáis, o los problemas, o las cosas que no veáis, me llamáis y os las resuelvo. Los que estén en otro proyecto, primero acabar el proyecto número 2. Eso es lo primero, ¿vale? Proyecto número 2, salís fuera, hacer las medidas que tenéis que hacer, respondéis el cuestionario y lo enviáis. Cuando lo hagáis, os ponéis con esto. Una cosa, ya vamos a empezar a trabajar con materiales reales, es decir, cable real, preamplificadores reales, tomas reales, todo eso tiene unas pérdidas y unas características. Todos los elementos están en la carpeta de Drive, el catálogo del fabricante, para que consultéis sus características técnicas, es decir, pérdida de toma, pérdida del cable, amplificador ganancia del preamplificador, todo eso lo tenéis en la carpeta de Drive y en catálogos. Así que id buscando porque tenéis ahí toda la información. Lo que no encontréis, me lo decís. ¿Dudas? ¿Es lo mismo un preamplificador que un amplificador? No, sí y no. Un preamplificador se coloca antes de amplificar. Por eso se llama preamplificador. Lo normal en la instalación es poner el preamplificador antes del sistema de amplificación. En instalaciones gordas. Es decir, ¿cuándo se suele colocar un preamplificador? Pues cuando la señal llega muy débil o desde la antena hasta el amplificador hay mucha tirada de cable. Si hay mucha tirada de cable, necesito que llegue con suficiente potencia al amplificador. Por eso pongo un preamplificador. Por eso se llaman preamplificadores. Pero es cierto que algunas veces, las instalaciones individuales, por ejemplo, solo se pone el preamplificador. Porque no, si con uno ya me voy de sobra, no tengo que poner otro. En este caso, el preamplificador actúa de amplificador. Pero que la función es la misma. ¿Más dudas? Preamplificador o previo de mástil. También lo menciona así en la práctica. Dime, Bernardo. No, escucho a Bernardo. ¿Qué qué? ¿Qué es un balun? Lo vimos el otro día. Un balun es la caja de antena que adapta la impedancia de la antena a la impedancia del cable coaxial. De los 300 a los 75 ohmios del cable coaxial. Es un adaptador de antena. Eso es lo de si el dipolo va conectado, ¿no? Ahí es donde se conecta el dipolo, efectivamente. ¿Vale? La impedancia de la antena es distinta a la del cable, por eso hay que ponerlo. Porque acordaros si no se producía la desadaptación de impedancia.
La caja antena, como toda la vida se llama. ¿Más dudas? Bueno, esto se cierra la semana que viene, creo que es, o la otra, no sé qué día he puesto. Este proyecto requiere tiempo. Lo digo para que no os durmáis en los laureles. ¿Vale? Sobre todo a los jugones. ¿Eh? Que luego no me digáis que os dé más tiempo para terminar, ¿eh? Venga, al lío.